Grabar el evento. No, por supuesto, adelante. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces se ha activado la grabación. Buenas tardes con todos, queridos socios y amigos de Andes. Soy Ernesto Rivadeneira, director ejecutivo. Doy la bienvenida al panelista invitado, el doctor Hernán Pérez Luz. Antes de entrar en el tema, una breve palabra respecto a ANDE. Desde nuestra perspectiva cristiana, que reconoce como fin de la vida económica el desarrollo humano integral, individual y social, en días recientes hemos definido dos ejes fundamentales que orientan los empeños de ANDE en el largo plazo. Por un lado, el desarrollo y cultivo de la cultura del encuentro, sustentado en el diálogo, por supuesto, y por otro lado, el fortalecimiento de la iniciativa privada empresarial como elemento indispensable para que los ecuatorianos tengan un trabajo honesto, única manera de lograr alcanzar una vida digna y por ende a su vez elemento indispensable para que podamos convivir en paz con todo esto a su vez sustentado en un ambiente de libertad, institucionalidad y seguridad jurídica, democracia, justicia. En este contexto, es en este contexto que se inserta el presente conversatorio cuyo tema es Pasos a seguir para que funcione la administración de justicia en el Ecuador. Procedo a presentar a nuestro panelista invitado, el doctor Hernán Pérez Luz. Se graduó de abogado en la Universidad Católica de Guayaquil en 1979. Entre 1979 y 80 siguió cursos de ciencias políticas en la Universidad de Columbia. En 1982 obtuvo una maestría en jurisprudencia comparada por la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. En 1985 obtuvo una maestría en Derecho y en 1989 un doctorado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Compartió el premio Lynn a la mejor disertación doctoral en Derecho Internacional Público. En 1979 trabajó en el gobierno del presidente Jaime Roldós como secretario del ministro de Educación Pública y asesor jurídico de la Procuraduría General del Estado. Entre 1982 y 84 fue asesor jurídico de la Presidencia de la República del presidente Osvaldo Hurtado Larrea. En 1994 fue director jurídico del Consejo de Modernización del Estado. En 1997, en representación del Ecuador, fue miembro de una de las comisiones negociadoras de paz con el Perú. En 1998 fue diputado suplente de la Asamblea Constitucional por el movimiento Gente Nueva. Ha sido profesor de Derecho Institucional y de Derecho Procesal Civil Internacional de la Universidad Católica de Guayaquil y de Ciencias Políticas de la Universidad de Espíritu Santo. Es miembro del Consejo para las Américas de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Bank Center de Nueva York. Mantiene una columna semanal en Diario Universo de asuntos políticos y una quincenal sobre literatura en el suplemento La Revista. Es autor de varias publicaciones académicas editadas en el exterior y socio fundador del estudio jurídico Coronel y Pérez. Actualmente es árbitro registrado en el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas de Inversiones CIADI y en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil y Quito. Es autor de colaboraciones jurídicas para libros y enciclopedias jurídicas. Paso ahora la palabra al presidente de ANDE, ingeniero Bolívar Ceballos, para que haga una introducción al tema de hoy. Gracias, Ernesto. Un cordial saludo a todos los amigos que nos acompañan y en especial, pues, a Hernán Pérez Luz. Definitivamente, la justicia, más bien la injusticia en este país está cambiando. Estaba leyendo un artículo de Talía Flores en que decía que tan pronto como la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, expresó su decepción e impotencia
al presenciar cómo la injusticia y la impunidad campean en el país. Una andanada de críticas e injurias de los afectados por sus decisiones y los acólitos de esto. Realmente da pena ver cómo nuestro país se va descomponiendo. También tuve la oportunidad de leer un excelente artículo de Hernán, con el cual estoy completamente de acuerdo. Para que un país se desarrolle, tanto en la parte económica como social, necesita tener una justicia creíble, una justicia transparente, que la justicia prevalezca. Como sucede en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Chile, en Sudamérica. En Estados Unidos nosotros vimos que por un problema de espionaje digital, vino el caso donde se destituyó a un presidente en los Estados Unidos, Watergate. Eso quiere decir que ninguna autoridad está sobre la ley, ninguna persona está sobre la ley. Y la ley debe medir con igual rasero a todos y cada uno de sus ciudadanos. Y saber que el que respeta la ley tiene el amparo y la protección, pero no se puede abusar y menos torcer las decisiones de un juez. Y desgraciadamente, pues eso nos trae a la reunión de hoy, en donde tenemos la oportunidad de conocer con la expertise que tiene Hernán Pérez sobre cómo estamos en justicia y cuál es el camino derrotero que deberíamos seguir para que en nuestro país prime sobre todo la igualdad en el término de la justicia, la igualdad ante la ley. Gracias, Hernán. Adelante, muy amable. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto conversar con ustedes y en realidad eso es lo que vamos a hacer, a conversar, después de hacerles una introducción en la que voy a plantear algunas ideas. En efecto, con respecto a lo último que acaba de decir Bolívar, es evidente los estudios que se están haciendo cada vez más sofisticados sobre qué es lo que explica el desarrollo de las naciones, por qué unas avanzan y por qué otras no avanzan. Cada vez hay un consenso, ¿no? Que tanto el desarrollo económico como la equidad social que genera en una economía está íntimamente ligado, obviamente, a factores como la educación, recursos naturales, etcétera. Pero hay cada vez más consenso que uno de los temas ahí que se nota que hay una constante es este famoso expresión del rule of law, ¿sí? El Estado de Derecho, ¿no? el sistema de justicia. Y parte de la explicación que se da es esta idea de que una ley aplicada de manera eficiente, razonable, justa en general, un sistema legal jurídico confiable, nivela el campo de acción de toda la sociedad y evita obviamente la concentración de poder, el abuso, etcétera, ¿no? Sociedades en las que hay un mayor reparto de la riqueza, ¿verdad? Curiosamente son sociedades con el mejor sistema judicial. Puede haber otras variables, para algunos es al revés, pero hay una constante en la conexión entre sociedades de altos niveles de desarrollo y especialmente de equidad social con el tema del tema de la transparencia en la justicia. Bueno, con efecto, para tratar un poco este tema, yo he pensado que podríamos hacerlo. Primero voy a hacerle un enfoque general sobre cómo funcionan los sistemas, cómo se podría analizar los sistemas legales en general, y luego ver qué es lo que está pasando en el Ecuador y qué acciones se podrían tomar a corto plazo o a largo plazo. En general,
un sistema se compone de tres patas, digamos, de tres elementos en general. Sistemas de varios. La una son las normas, las reglas que tenga ese sistema. El segundo componente son las instituciones, que de alguna manera dan vida al funcionamiento de estas reglas o de estas normas. Y el tercer elemento es el cultural, es decir, cuál es la actitud, los valores, el comportamiento con respecto a esas instituciones y a esas reglas que tengan los agentes sociales o los protagonistas, los miembros que caen en ese sistema. Esto ustedes lo pueden aplicar a sistemas económicos, etc. Hay reglas, hay instituciones y hay una cultura, hay una actitud que puede, digamos, de alguna manera da vida a las normas y a las instituciones. Bueno, en el sistema legal es muy parecido, eso es lo que hay, ¿verdad? El sistema jurídico tiene una serie de normas, una serie de reglas. Hay unas instituciones que ayudan a poner esas reglas en práctica y hay una cultura que podríamos llamar una cultura jurídica, que no es un concepto de carácter, como a veces uno asocia el concepto de la palabra cultura, ¿no? De educación o de refinamiento de modales, sino más bien de actitudes y de valores. En el tema concreto del sistema legal, pues esta cultura tiene como dos componentes. La una, ¿cuál es la cultura o la actitud que tienen los operadores del sistema jurídico? ¿Y cuál es la cultura y la actitud que tienen los destinatarios, quienes están al margen o afuera del sistema, que son quienes usamos la maquinaria de la justicia, digamos? Y así es como funcionan los sistemas legales. Evidentemente, de los tres elementos, obviamente, el elemento cultural es el clave. Podemos tener muy buenas normas, muy buenas reglas, y las podemos probablemente cambiar para mejorar. Podemos tener buenas instituciones y podemos cambiar para mejorar, y efectivamente se necesita mucho de eso. Pero ese elemento cultural es el que, sin ese, prácticamente cualquier intento de acercamiento al sistema legal nos va a causar es un factor decisivo, ¿verdad? De nada sirve tener buenas reglas, de poco sirve tener unas buenas instituciones, si los operadores del sistema hacia casa adentro y los operadores y los usuarios del sistema casa afuera no comparten una serie de valores que dan vida realmente a este sistema. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, lo que hemos hablado, el respeto a la ley, el respeto a la institucionalidad, ¿verdad? La lealtad a la ley y una buena formación educativa. Quizás aquí está un poco el problema, ¿no? En general, los sistemas. La cultura jurídica, tanto de los operadores de justicia como de un elemento que es crítico, que son los abogados, se forman. El juez de Manglar Alto se educó en alguna parte, se educó en alguna universidad, ¿verdad? Los abogados también nos hemos educado. De ahí surge, obviamente, no todos necesariamente coinciden en que la formación es la jurídica, pero gran parte de la cultura legal proviene, yo diría, de estas instituciones educativas. Otra, obviamente, es la que tiene la ciudadanía en general, ¿verdad? ¿Cuál es su actitud ante la ley? ¿Cuál es su actitud ante la justicia? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su comportamiento? Que eso es importante. Pero volvamos al tema, a esta trilogía: normas legales, normas jurídicas, reglas, principios, ¿verdad? Que algunos están en libros, que es básicamente la tradición continental europea. Otras las producen las cortes, que es la tradición anglosajona, el common law, pero al final del día son reglas. Las unas las producen los jueces, las otras las producen los legisladores, ¿verdad?
Y luego hay instituciones que son el sistema judicial, el sistema de cortes, el sistema de policía, el sistema de fiscalía, etcétera, que están encargadas de poner estas reglas en movimiento. Y el tercer elemento es el elemento cultural, que es el que se ha identificado como de gran trascendencia y es el que de alguna manera cuando hablamos de la cultura jurídica, es decir, cuál es la actitud que tiene una sociedad determinada frente a la ley, frente a cuál es el rol de la ley, cuál es al final del día, cuál es la misión de la ley. ¿La ley va a sustituir a los ciudadanos en sus decisiones o simplemente va a suplirla en sus decisiones? Bueno, hay una serie de derivaciones que sería largo explicar, pero en definitiva, ¿cuál es la actitud que tenemos los ciudadanos? Esa es la posición, yo diría, si ustedes quieren dar una anatomía, cualquier sistema legal aquí en Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos o en Indonesia. Hay normas que se crean, algunas a base de la costumbre, a base de los tribunales o a base de los legisladores. Hay instituciones, ¿verdad? Y hay una cultura, una actitud ante la ley. Bueno, el problema del Ecuador va por ahí, yo creo, ¿no? El problema del país, de nuestro, de alguna manera, en esos tres flancos hemos tenido hay problemas muy serios que tenemos que ir superando. Algunos son más fáciles de superar que otros. Por ejemplo, yo diría que el sistema legal que tenemos tiene que cambiar, tiene que modificarse de alguna manera. Ahí hay un gran desafío, ¿verdad? Hay un enjambre de normas que no son fáciles de cambiar, que no son tan sencillas, por el sistema constitucional que tenemos ahora, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que podemos ahora luego aterrizar. Tenemos instituciones, ¿verdad? Y ahí tenemos también algunas deficiencias en las instituciones. Pero quizás la más grave problema que tenemos es el problema de la cultura jurídica, el problema de la formación de los valores. Y es lo que hace realmente a las reformas judiciales una tras otra de alguna manera fracasar. Es lo que produce más, sobre todo, frustración en la ciudadanía. Hay la idea, ¿verdad? Y es natural, yo entiendo, de que quisieran ver, así como se hace una carretera, ¿no, verdad? Que va de tal parte a tal parte, se la comienza a construir tal día y se la entrega en tal fecha, que de alguna manera en el Ecuador haya una especie de obra en que se nos entregue un sistema judicial así, transparente, eficiente, moderno, profesional. Y no es tan fácil, no es sencillo eso. Son reformas y son problemas que son de difícil arreglo. No son imposibles de hacerlo. Tenemos que tener claro. Aquí a veces en el Ecuador tenemos esa tendencia a dejar de lado las cosas porque parecen imposibles. Y no son imposibles. El Ecuador sí ha tenido interesantes ejemplos, yo diría, de cambios institucionales, ¿verdad? Que han ayudado y que sí demuestran que si uno se propone o si la sociedad se propone, puede lograrlo. Voy a citar simplemente, yo creo que 2 o 3 ejemplos. El uno fue todo el sistema, llamémoslo para seguir usando la palabra sistema, el sistema tributario en el Ecuador. Es evidente que hay un antes y después de la labor que hizo la economista de Mena, ¿verdad? Entonces, ahí evidentemente hay la prueba de que si el país se propone y si hay una serie de condiciones, podemos dar un salto cualitativo. Lo que sucedía antes en el sistema tributario del Ecuador era pues realmente inconcebible, era una cosa desordenada, caótica. No estoy diciendo que hoy es perfecto, pero hay un cambio institucional. El otro es el que tuvimos aquí en Guayaquil con la municipalidad. Evidentemente, la municipalidad antes de las alcaldías del ingeniero Febres Cordero, al que nunca le tuve simpatía, vaya, tengo que decirlo, entre paréntesis, evidentemente demostró que se podían cambiar. Parecía imposible que la municipalidad de Guayaquil llegue algún día a funcionar
En esa época recuerdo que teníamos como ejemplo al municipio de Quito y nos lamentábamos los guayaquileños de qué bien que funcionaba la institución municipal en la capital y en Guayaquil, siendo una ciudad pues tan importante económicamente, tenía una administración municipal desastrosa. Ahí está otro ejemplo, ¿no? Y yo no sé si se podríamos añadir a eso el tema del sistema de aduanas, que también ha cambiado, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Hubo un cambio interesante que no duró mucho, que tuvo que ver con la Universidad de Guayaquil también en algún momento, pero ya parece que eso no ha prosperado. Pero bueno, pero el resto, en la parte judicial, evidentemente no vemos. Bueno, podríamos añadir esto ahora último, quizás a la fiscalía, ¿no? Creo que la fiscalía sí ha dado un giro. Yo creo que hoy en día me da la impresión, ciertos indicios de que probablemente la labor que ha hecho la doctora Salazar va a trascender a su mandato, ojalá que así sea. Pero volviendo al tema, evidentemente el sistema judicial ecuatoriano, usamos otra vez la palabra, con este componente normativo, institucional y cultural, sigue atascado. Hemos tenido varias reformas, estimados amigos, puedo hacerle aquí toda una lista de reformas que se hicieron a lo largo de los años 80 y los 90, ¿no? Se crearon instituciones como el Consejo de la Judicatura, se reformó el sistema de la Corte Suprema para que sea un tribunal de casación, se aumentó el número de los magistrados en la Corte Suprema, luego se los redujo, se cambió el sistema, hemos aprobado varios sistemas de designación. ¿Cuál es el problema? El problema es que el sistema judicial hemos convertido al sistema judicial en una arena política, en una arena de poder. Ese es el problema, uno de los problemas que yo veo. Está muy ligado al poder político, al poder económico. Entonces los jueces no tienen esa distancia que deben tener todo magistrado de los factores de poder de una sociedad. Lo que hace, por ejemplo, a los sistemas judiciales en Estados Unidos, o lo que hemos hablado, para no irnos muy lejos, en Uruguay, etcétera, es esa sensación, esa cultura que tiene la judicatura de poner distancia y aplicar la ley, simplemente. En el Ecuador, tanto hemos tenido y tantos, bueno, la última experiencia fue desastrosa, la que vivimos durante la época del presidente Correa, que como que ya resulta muy difícil cambiar esa actitud, ¿no? de los políticos frente a la judicatura. Y el otro punto es la educación legal, ¿no? Este es un tema del que poco se habla. Yo comencé diciéndoles, el juez de Manglar Alto salió de una universidad. Ese señor debió haber estudiado por lo menos 4 años, esperemos que si fue 5 años, en alguna universidad se formó, ¿verdad? Y así por el estilo. Y esa es otra fuente que no vemos que se presta mucha atención, porque obviamente es un tema, uno habla del tema educativo y parece ser porque eso ya es un tema imposible, porque todo esto, como ustedes se van dando cuenta, implica largo plazo. Y la sociedad ecuatoriana lamentablemente es una sociedad, por sus líderes, muy cortoplacista, ¿no? Muy cortoplacista. No sé si será porque nuestra vocación agrícola a veces es de ciclo corto. Tenemos una vocación de querer las cosas muy rápido, o de creer que hacerlas rápido se funciona. Y este es un tema que requiere de mucha perseverancia, de mucho trabajo, de varios factores y sobre todo de una decisión. Mejorar la educación legal, mejorar las instituciones y cambiar un poco las normas. Les repito, en los 3 frentes hay mucho trabajo por hacer, pero en el más importante es en la formación, en la construcción de una cultura jurídica de respeto a la ley. Y eso toma tiempo, Uno de los factores, probablemente con esto termino por ahora, tengo que decírselos abiertamente, es el rol que juegan, lamentablemente bastante perverso, el rol que juegan los abogados. Los abogados
tienen una responsabilidad muy grande en la debacle judicial que está viviendo el Ecuador. Nos gusta hablar del juez de Manglar Alto, pero el juez de Manglar Alto recibió un petitorio de una abogada, entiendo, que le mintió. Presentó en la que dice mentiras. Claro, el juez de Manglar Alto se deja mentir porque él también forma parte, pero hay alguien que atravesó esa línea y mintió. La abogada, lo mismo ha sucedido en el caso de gran resonancia mediática, en Asoyunda, etcétera. Los abogados en el Ecuador no tienen reglas, no tenemos reglas, tengo que admitir. No tenemos reglas de conducta, pero que sean severas, que sean realmente, que sean lo que en todas partes del mundo es. Una forma de contener o de más bien de preservar a la profesión, al gremio de abogados. Aquí no hay un concepto de eso. Entonces, aquí hay un problema muy serio en que los abogados no tienen reglas, pueden atravesarlas. Lamentablemente, los abogados, algunos, no todos, pero cada vez es más extendida la idea de que el abogado puede simplemente ser cómplice en la comisión de delitos, puede colaborar con su cliente en organizar esquemas de corrupción y luego ayudarlo a que ese esquema sea encubierto o que quede en impunidad. Eso que parecería que es algo natural porque el abogado se supone que está defendiendo a su cliente, eso no es así, eso no es defender a un cliente, eso es colaborar con un delito. Y eso en todas partes del mundo, o en buenas partes del mundo, es sancionado severamente. En el Ecuador no tenemos todavía ni de lejos una fórmula o unas normas de conducta. La profesión de abogado se la ejerce simplemente por el hecho de que la persona termina sus estudios universitarios y eso es todo. No hay un sometimiento a exámenes para conocer, como tampoco los hay para otras profesiones, a exámenes objetivos nacionales en la que la persona tiene que necesariamente aprobarlo. Yo veo que con mucha pena, pero por ejemplo, el tema de la ética profesional no se enseña en las universidades. ¿Pero por qué no se enseña? Porque en definitiva no va a ser relevante para que la persona sea o no sea abogado. En otras partes hay un día, el examen se toma en 2 días. En un día se toma un examen dedicado solamente a los temas profesionales, pero hay otro día en el que se tiene que pasar un examen que tiene que ver con la ética. Al profesional o al aspirante se le propone una serie de problemas y tiene que contestar correctamente. Y si no contesta correctamente, tendrá que esperar después de 6 meses volverse a presentar. Bueno, nosotros no hay lamentablemente una. ¿Por qué? Porque no tenemos arraigada en el Ecuador esta cultura de respeto a la ley, esta cultura de respeto al derecho. Y si no la tenemos, obviamente resulta inoficioso tomar exámenes o hacer que sea importante el aprobar o no unas reglas sobre la ética profesional. Entonces, claro, el desafío parece que desanima a cualquiera, ¿no? Porque tenemos un problema normativo que el Ecuador sufre realmente en una sociedad en la que sea una abundante normativa que respondió a un modelo ideológico, ¿verdad? Que tuvo la oportunidad y que ganó las elecciones por un tiempo, pero que ahora ya no responde eso a la sociedad. Ese es un problema que tenemos que arreglarlo. Hay un problema institucional, ¿verdad? Pero sobre todo tenemos un problema en la cultura jurídica. Unir los 3 elementos, abordarlos. ¿Qué se puede hacer al corto plazo? Bueno, algo se podría hacer, sí, probablemente lo que hemos hablado sobre el tema de la formación jurídica, se puede de alguna manera revisar, ser más riguroso en la selección de los jueces. Hoy en día el problema que existe es que digamos que hay unos 2.000 jueces en el Ecuador. 1950 o 1960
de esos jueces ya fueron designados años atrás. Y el sistema es tal que prácticamente el cargo de ellos es casi inamovible, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema que no ha colaborado en dar. No podemos virar esa página ni entrar a una evaluación todavía de los jueces. Estoy hablando de los jueces sobre todo de primera instancia, ¿verdad? Curiosamente, en la Corte Nacional ha habido más escrutinio, ha habido mayor movimiento, mayor cambio. En fin, yo quisiera pues escucharles a ustedes y poder compartir, porque no quiero yo dedicarme a esto solamente a que yo hable solo, sino más bien enriquecer esta tarde con, precisamente como dice aquí la invitación, que es un conversatorio y no solamente una fórmula. Pero esa es básicamente, ¿no? El tema educativo es importante, que abarca inclusive, vean, es tan importante que inclusive llega a abarcar la metodología de enseñanza legal. En el Ecuador tenemos un serio problema del método de enseñanza legal y eso lleva, curiosamente, tiene efectos nocivos en la actitud que se tiene con respecto a la cultura jurídica en el Ecuador. Pero no los quiero aburrir más y estoy pues dispuesto a más bien conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Permíteme solamente hacer un saludo a algunos presidentes de gremios que nos acompañan. Está Patricio Salas, presidente del gremio de seguros y también vicepresidente del Consejo de Cámaras de Asociaciones de la Producción. Está Sergio Mera, director ejecutivo del Consejo de Cámaras, Laura Zurita, Raúl García, Andrés Peñarrera, y obviamente nos acompañan también los miembros del directorio de ANDE, donde está nuestro vicepresidente Pablo Pinto, René Ortiz, Patricio Zurieta, Carlos Egües, Carlitos Páez, Carlos Julián Trueba, Juan Simón Barea, en fin, pues, y muchos otros amigos y conocidos, pues Fabián Flores, Washington Padilla, en fin, pues, Klaus Deger, etcétera. Dentro de lo que tú decías... Presidente, sí, por favor. Permíteme saludar a alguien especial, aparte de otras personas que se han incorporado en el chat. Quiero hacer especial mención que nos está acompañando el doctor Álvaro Galindo, que es decano de la Facultad de Leyes de la Universidad de las Américas. Bienvenido, Álvaro. Adelante, Bolívar. Sí, gracias, Ernesto y doctor Galindo. Qué gusto que nos acompañe. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Claro. Por favor, se pueden ir levantando la mano las personas que quieran intervenir. Mientras tanto, me voy a permitir recoger unas 3 cosas importantísimas de lo que decía Hernán. Tenemos un enjambre de leyes y muchas de ellas tienen su origen en la Constitución. Habrá que hacer alguna reforma en la Constitución para que especialmente los amparos constitucionales no sean tratados de una diferente manera. Sería la primera pregunta. La segunda, si es que tenemos jueces para que puedan mantener una distancia y puedan también ejercerlo sobre todo con capacidad, ¿no deberíamos tener un sistema obligatorio de evaluación? Y en el tema de los abogados, de pronto, para evitar que se den las vueltas, como dice alguien, echa la ley, echa la trampa, y muchas de esas trampas son originadas por los mismos abogados que patrocinan las causas. ¿No sería bueno tener tribunales de ética, pero que funcionen y que sancionen severamente a estos abogados? Me pregunto. No sé, Hernán, si quieres tal vez... Bueno, sí, yo creo que, a ver, el tema de esta enjambre normativo que tenemos, efectivamente, parte del problema
es el sistema constitucional. La constitución del 2008 no fue una constitución pensada en democracia. Esa constitución lamentablemente fue un trofeo de una victoria política. Las constituciones, cuando se redactan en unas asambleas, tienen que pensarse que algún día quienes son mayoría no lo van a hacer, no van a gobernar el país. Se tiene que pensar en la oposición, se tiene que pensar en los que no piensan igual. Lamentablemente, si ustedes revisan la Constitución del 2008, es lo que todos, gente que ha estudiado la ciencia política, es que esa Constitución fue realmente el producto circunstancial de una victoria, de un movimiento legítima la victoria, no hay duda en eso, pero que impuso unas normas como que sí, y lo dijeron, ustedes se acordarán, que iban a gobernar más de 200 años. Entonces, ahí tenemos un problema porque la Constitución, curiosamente, no es muy democrática, porque en la Constitución del 2008 lo que se planteó o lo que se plasmó en la Constitución fue una agenda política, un plan de gobierno de un partido, una visión de la sociedad de una sola, yo diría, desde un solo balcón. Y jamás se pensó, ¿verdad?, que en algún momento podía el país cambiar de opinión, llamémoslo así, y que se necesitaba, obviamente, pensar en todos y no solamente en una parte de la sociedad. Hoy estamos pagando un poco ese precio, ¿no? La dificultad que existe para reformar la Constitución, por ejemplo. Hoy en día, diga usted, digamos que si mañana quisiéramos exigir que los asambleístas tengan por ejemplo, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero podemos discutirlo, tengan un título universitario, ¿verdad? Bueno, esa simple reforma, ya lo ha dicho la Corte Constitucional, requiere convocar a una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque entonces se entiende que aquí hay una disminución de derechos y todo aquello que signifique tiene que ser convocado a una asamblea. Y esto no vamos a divagar mucho pero es parte del problema, Bolívar, no es todo. No es todo. Yo diría que hasta yo podría convivir con la actual Constitución. El problema es, volvemos al tema político, volvemos al de la cultura política ecuatoriana, de la cultura jurídica ecuatoriana. Y probablemente por ahí tenemos más. El hecho de los abogados, como usted dice, evidentemente nosotros tenemos que empujar a que se establezcan normas de conducta, pero que sean normas de conducta que tengan consecuencias. El Ecuador es un país en el que las personas no sufrimos consecuencias por nuestros actos, o son casi mínimas por los actos. El juez de Mangalar Alto ha sido, creo que, suspendido nomás. Y que no puede más, la ley y la normativa no va más allá, no se permite más. Y lo que va a pasar es que seguramente el regresa y luego si reitera, el daño que ya ha hecho es suficiente en cualquier parte del mundo para ser separado el cargo. Pero aquí, entonces, esas normas sí hay que cambiarlas, hay que entender que las personas gozan de una libertad y que quien escoge un camino equivocado tiene unas consecuencias. Entonces, el señor debería dedicarse a otra cosa, pero no ser abogado. Que vea que todavía tiene la oportunidad de hacerlo. Eso sería contestando la otra pregunta. Sí. No sé, René, René Ortiz, estabas pidiendo la palabra, por favor. Muchas gracias, mi querido Molito. Hernán, buenas tardes. Me complace inmensamente estar participando en esta tertulia. Y hay tantas cosas que nos gustaría conocer de ti, que nos ilustraras de cómo manejarlas. Pero hay algo que me pareció llamativo esta mañana en un programa que lo escucho con mucha frecuencia, que es el de Radio Exa Cadena Democracia. Y tres juristas discutían sobre si la apelación, que es lo que ha dicho el Procurador General, que está muy bien preparado para hacer esa apelación, eso no es procedente. Es decir, en cierto modo me dejó la duda, ¿no? Porque
no alcanzo, por supuesto, porque no soy un abogado, no alcanzo a entender si lo que querían decir es que el lado del gobierno ya perdió la instancia de la apelación. Y llegó uno de ellos a señalar que precisamente era extemporáneo y que lo va a perder. Entonces, me gustaría una opinión tuya muy versada, y yo siempre la he apreciado, mi querido Hernán. Y claro, es lo que me dejó con mucha mayor curiosidad por el hecho de que es un tema coyuntural que estamos discutiendo, y tan de coyuntura que puede resolverse hoy día o mañana o lo que sea. Por favor. No tengo mucho detalle, pero creo que, a ver, la apelación procede en general, digamos, está contemplada como la ley habla de los recursos de apelación en los habeas corpus, y no le veo mucho problema ahí. Sí me pareció es que originalmente la apelación presentada fue muy débil, muy genérica, quizás por el apuro de presentarla a tiempo. Yo entiendo que se les iba a añadir otros argumentos con respecto a las razones por las cuales sustentaban la apelación. No tengo una idea. Ahora, esa decisión eventualmente, aunque sea la decisión de la Corte de Santa Elena que diga, di tú que no cabe la apelación, o que la apelación está mal hecha, o cualquier cosa, va a terminar, o que diga que sí, está bien hecha, pero que se la rechaza por tal o cual motivo, o inclusive, lo que creo que debería decir es que el habeas corpus fue producto de un fraude, básicamente, que eso está mal hecho. Cualquiera de esas situaciones va a terminar esto en la Corte Constitucional. Entonces, lo que tú señalas al final, la última parte, era, puede ser anulado, ¿cierto? La nulidad de esa... Claro. Se lo declara nulo, se le llama la atención al juez y se anula la medida alternativa que él dictó. Claro. Una medida alternativa bastante generosa porque lo Claro. pone libre prácticamente. Lo único que le impide es salir del Ecuador sin grilletes, sin ningún control, que se vaya una vez al mes inclusive. Si ustedes se dan cuenta, la fianza que se le ha exigido al señor Poli es una fianza bastante considerable, es una de las fianzas más altas que yo he visto, que he escuchado, pero además de la fianza que ha presentado, él está sometido a una serie de medidas adicionales, ¿verdad? No puede salir de la casa, está en arresto domiciliario, está con un grillete, no puede usar armas, no puede hacer una cantidad de cosas. Bueno, es una lista interminable de restricciones al tema. Veamos qué sucede en este caso, pero yo creo que la Corte Constitucional va a terminar de cualquier forma, de alguna manera involucrada en hacer esto, y creo que sería saludable, inclusive para la Corte Constitucional, despejar un poco estas dudas que tenemos sobre este tipo de habeas corpus, que debo de saberlo, que no es la primera vez que se dan estos tipos. Ahora se conoce, se proyecta un poco a nivel público, pero no es como esas cosas están sucediendo. Definitivamente, como tú lo manifiestas, Hernán, la Corte Constitucional se está tornando en una suerte de que es la que al final rompe el nudo cordial y donde radican las esperanzas de toda la gente de bien del país. Sí. Aun cuando muchos de ellos, pues nosotros pensábamos que cuando se eligió al presidente Guillermo Lasso, el Ecuador iba a retornar por la vía de la justicia y eliminar las injusticias, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede hacer un presidente?
Yo sé que en el caso de Correa, pues él dictaba las sentencias desde la tribuna en los días sábados, ¿no? Pero claro, es yendo a los extremos, y es lo que también oí, decía Guillermo Lasso, antes intervenían, ahora me piden que no intervengan. Entonces, y tal vez si escuchamos también a Patricio Urieta y Carlos Julián de Trueba, y para que puedas hacer un compendio de los criterios. Adelante, Patricio, por favor. Muchas gracias, Bolívar. Muy interesante la exposición de Hernán. Yo creería en la discusión de los abogados a los que se refiere René esta mañana. Al fin yo entendí la preocupación que tenía uno de ellos en que en la presentación del habeas corpus el sábado antepasado, el gobierno falló en presentar suficientes pruebas que debían evacuarse y no se y lo que va a suceder en el planteamiento actual es que no pueden salirse, no pueden presentarse nuevas pruebas y nuevos incidentes que deban chequearse, y que por esta razón lo más factible es que se pierda la apelación al habeas corpus. Yo creo que esa era la principal preocupación en esta mañana. Yo quería oír a Hernán un poco, dada su experiencia y de otros abogados, realmente el convencimiento que parte de la población tiene en Ecuador en relación a la práctica de la jurisprudencia, diría yo, es la falta de ética de una muy buena parte de los abogados del país. Y yo creo que esa falta de ética en gran parte es en la falta de preparación intelectual, profesional que tienen una buena parte de abogados, y que esto la quieren suplir con la viveza criolla nacional para ganar los casos. Entonces, mi inquietud sería cómo puede la población discutir un esfuerzo nacional que debe hacerse por que nuestros abogados que salen de nuestras universidades entiendan mejor la ética profesional, el conocimiento de la ley y la razón seria de defender los procesos en virtud de la mejor manera de aplicar la ley, y que los jueces fallen en su mejor conocimiento de la ley y de su aplicación. ¿Cómo hacer para que exista, para mejorar la ética de nuestros profesionales? Bolívar. Adelante. Mi estimado Bolívar, quisiera hablar. Carlitos Páez está pidiendo la palabra, Bolívar. Después de Carlitos Páez, por favor, Carlos Julián. Adelante, Carlitos. Muchas gracias. Considero que tenemos una legislación bastante amplia y suficiente que contempla la solución de todos los problemas en el campo civil y en el campo penal, en el campo administrativo y en cualquier otra rama del derecho. Lo que pasa y lo que acaba de manifestar Patricio Izurieta es lo pertinente. No existe una ética profesional para aplicar las normas legales. Por ejemplo, en el caso del habeas corpus, en el que se puso en libertad al expresidente de la República, no se cumplió en ninguno de los casos que contempla el artículo 89 del habeas corpus de la Constitución de la República. No se le presentó al detenido, no estuvo presente la autoridad bajo la cual estaba detenido el expresidente de la República. Esos son los problemas fundamentales en que no se aplica debidamente la ley. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura pone una sanción al juez que violó la ley al dictar el habeas corpus de suspensión cuando debía haberle sancionado con la destitución del cargo.
porque eso es lo que debe proceder éticamente el Consejo de la Judicatura, y no lo hace. En el Código Orgánico de la Función Judicial tenemos normas claras para sancionar las violaciones a la ley. El artículo 32, me voy a permitir leer brevemente. El Estado será responsable por el error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia. Y al juez que dicta una falsa resolución violando la ley, se le puede enjuiciar penal y patrimonialmente, pero eso no se hace, no se cumple. El Consejo de la Judicatura debería aplicar estas normas y el Ecuador podría enrumbarse de mejor manera, de tal suerte que para mí el principal problema es la falta de ética de los jueces que ejercen la administración de justicia, concordando con el criterio de Patricio Izurieta. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Por favor, Carlos Julián, adelante. Muchas gracias, Bolívar. Mi querido Hernán, un saludo. Yo quería volver sobre las reflexiones de Hernán, tan sesudas, que siempre tocan el tema de fondo y que de algún modo en todas estas otras reflexiones han estado también, que es el tema de la formación. Y es como que el país, en dos planos, uno general de la población y otro específico de los abogados, estamos en lo mismo, formación. Es decir, el país en general ha optado desde hace muchos años por los cacicazgos, es decir, por el liderazgo de algunas gentes que intentan manejar esto como propiedad privada, por no decir la antigua palabra, como hacienda. Y lo que trae es que hay una verdadera crisis en la convicción por eficacia de la ley en la población. La población no cree en la eficacia, aparte de que no hay formación y para entender las instituciones, pero no hay convicción de que la ley surte efectos. ¿Por qué? Porque efectivamente inclusive los abogados con una ontología, una formación ética escasa o nula, han dado al traste con las instituciones. Entonces, esto realmente lo que hace es traer un sistema jurídico hueco, un sistema jurídico que no tiene sino la eficacia cuando se busca atajos, etcétera. Entonces, yo lo que pienso y me adhiero a lo que dice Hernán, es decir, si el país no va hacia adelante con una formación desde las bases, en los colegios, en las universidades, estamos con un decano aquí que me honra en su amistad también, y resulta que si uno se pone a nivel general de profesores de universidad, de profesores de maestría, inclusive uno ve falencias profundas en esto, es decir, se va a lo versado de las doctrinas, a lo versado del conocimiento, como decían antes, al conocimiento exacto de la geografía del código, pero no se va al fondo, que es el tema de verdadera aplicación de la justicia, una verdadera convicción por las normas, por la verdadera eficacia de las normas. Nada más que era una reflexión de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Carlos Julián. Ernesto, ¿tú querías intervenir? Sí, por favor. A ver, voy a canalizar un par de preguntas que han ingresado al chat y tengo un par de otras preguntas. A ver, por un lado, Carmen de Correa pregunta ¿cómo destituir a este Consejo de la Judicatura? ¿Solamente se puede hacer vía consulta? Esa es la pregunta. Por otro lado, Santiago Sánchez plantea otra pregunta. El tema de las cárceles es el más fiel reflejo de la situación de la justicia en el país. Criminales entran y al día siguiente salen por acción de abogados interesados. Habría que añadir por jueces que permiten que salgan.
se ha perdido total confianza en el sistema de justicia. ¿Qué se puede hacer en este tema? Esa es una segunda pregunta. A ver, yo tengo un par de otras preguntas y un comentario y bueno, además de agradecerle a Hernán por esta magnífica charla, me llamó la atención el comentario que de alguna manera es luz en medio de la oscuridad respecto a que sí se puede, con los ejemplos que mencionó de sistemas que han logrado cambiar y mejorar. Tal vez el ejemplo preclaro es el del sistema tributario en la época de Elsa de Mena, y me parece que sería bueno hacerle un poco de propaganda a esa realidad, porque hoy por hoy, si tú recuerdas, Hernán, esta mañana en algún intercambio yo planteaba que para que esto cambie necesitamos algunos milagros, porque como ciudadano común yo siento que estamos en medio de un navegando a la deriva. Somos un corcho en medio de una corriente que nos arrastra. Así se siente por tanta cosa que está pasando. Entonces, si en medio de eso se puede aspirar a que haya luz, como por ejemplo en lo que ocurrió en el sistema tributario, y que no están, digamos, no estamos tan distantes de lograrlo, porque ya lo logramos en ese caso, digo yo, tal vez un poquito de un baño de esos ejemplos y antecedentes positivos podrían ayudar por lo menos a que mejore nuestra perspectiva respecto al panorama que enfrentamos. Eso como comentario. Una pregunta. Pensando en lo que ha ocurrido con el caso del vicepresidente, ¿es posible evitar que estos hechos sigan ocurriendo? ¿Es posible evitarlo en el corto plazo? ¿O es que estamos condenados a que mientras no cambie el sistema jurídico y no hagamos todas estas reformas que se requieren hacer, estamos condenados a que estos hechos sigan ocurriendo y tal vez hasta empeorando, porque las cosas nunca está dicho que no puedan empeorar? Entonces, esa sería otra pregunta. Otra pregunta, esto es un poquito al margen del tema de hoy día, pero creo que es de interés actual y relacionado de todas maneras con el tema. El caso Pollitt, que se está procesando en Estados Unidos, ¿puede tener algún efecto en los procesos locales? De tal manera de beneficiar a los procesos locales en el sentido de que la justicia en la que desemboquen los procesos locales sean más justa, porque sabemos que la justicia localmente, bueno, justamente por eso es este conversatorio. Y termino con un breve comentario. Se ha hablado mucho como que uno de los insumos, una de las condiciones para que el ambiente judicial, para que la justicia funcione, es el tema formación. Y yo ahí pregunto, porque en mi perspectiva, y ahí hablo desde ANDE, desde la perspectiva de ANDE, que nos preciamos de que damos mucha importancia a los valores. La formación tiene por un lado el componente técnico, es decir, el saber bien las leyes, haber estudiado toda la parte académica de la formación, pero también está el componente ético. Yo me atrevo a preguntar si basta con mejorar la educación de los abogados, la formación de todos los operadores y también de los beneficiarios. Ahí entramos en el tema cultura que mencionabas, Hernán. ¿Cómo consolidar que ir más allá de la formación académica y complementarlo adecuadamente con la parte ética institucional, si cabe el término?
Perdón si hay mucha pregunta, Hernán. Adelante, Hernán, por favor. Trataré de abarcar la mayor cantidad de inquietudes. La primera, con respecto a la apelación, algo que es inescapable para el Tribunal de Santa Elena es saber si el juez tenía competencia o no. Yo creo que en eso, si es que ha habido, ahí uno no requiere introducir muchas pruebas. Simplemente la pregunta es si un juez en Manglar Alto puede conocer un petitorio de habeas corpus de alguien que está detenido en la provincia de Cotopaxi. Entonces, yo creo que ahí va a haber un problema muy serio para la Corte de Santa Elena. No sé qué va a hacer ahí. Puede ser que la Corte quiera zafarse del problema echándole toda la culpa a los abogados que prepararon mal la apelación, pero yo creo que no es tan fácil hacer ese tipo porque puede ser que inmediatamente uno caiga en cuenta que lo que está buscando es escaparse y limpiarse las manos. Pero yo creo que por encima de eso, esto va a terminar en la Corte Constitucional, o debería terminar en la Corte Constitucional, porque tiene una potestad la Corte de revisar sentencias de segunda instancia en materias de garantías constitucionales que hacen que la Corte pueda. Y la Corte conoce, y el país cada vez está más consciente de que ha habido un abuso de estas medidas, digamos, cautelares o medidas de garantías constitucionales. Ustedes conocen el caso que recién se hizo público, pero se ha estado popularizando, de que se utilizan las medidas cautelares autónomas constitucionales para obligar a la banca pública a aceptar en dación de pago bienes que no tienen ningún valor para cancelar deudas. Entonces es un abuso impresionante en el que hay actos de corrupción involucrada. La CFN ha estado siendo víctima ahora último de este tipo de estrategias fomentadas por abogados y por jueces. Bueno, volviendo al tema de las consultas, sí, a ver, el problema ahí que si usted quiere echar a los actuales miembros del Consejo de la Judicatura, tendrá que esperar que terminen los plazos. No creo que la Corte Constitucional vaya a aceptar que mediante una consulta sean separados de sus cargos. Lo que probablemente se debería hacer es tratar de reformar la estructura, cómo funciona el Consejo de la Judicatura, que yo sí creo que necesitamos. Yo no le veo mucho sentido, presidente Lazo, parece que en una casi exabrupto dijo que había que eliminarlo. Yo no coincido con eso. Lo que sí probablemente es que no deberían haber representantes de los poderes del Estado ahí en el Consejo. Sin embargo, sí, hay quizás otras reformas. Por ejemplo, yo sí creo que ellos deberían tener mayor poder sobre el control disciplinario de los jueces. Es que aquí nos fuimos de un extremo al otro, ¿no? El extremo del caso del sistema de los errores inexcusables, entre comillas, que se lo manipuló mucho para obligar a los jueces a decir algo que era totalmente absurdo, a eliminar totalmente al error inexcusable como causal de sanción a los jueces, con lo cual los jueces curiosamente se sienten en total libertad de decir que la noche es la mañana y el sol sale de noche. Cualquier cosa. Simplemente no hay manera como, y habrá que esperar la apelación después de muchos meses para poder zanjar esa decisión. Una cosa que me parece interesante es el tema que hemos hecho mucho énfasis en el tema cultural y educativo. La principal fuente de donde provienen la mayoría de los jueces y de los secretarios y de los operadores de justicia es de las universidades públicas. Está aquí el doctor Galindo y yo no quisiera, pero es así. Por problemas culturales o económicos, las universidades privadas tienden más a crear profesionales que trabajan en el sector privado o en entidades públicas, pero no la judicial. Como que las universidades públicas están más cerca o llegan. Allí hay que ponerle atención probablemente. Yo creo que
hoy en día la universidad pública sí ha tomado conciencia, ha habido cambios, yo creo. Ya no estamos hablando de la universidad pública que conocimos en los años 60, 80 o 90. Pero ahí hay un problema que podríamos tomarle mucha atención. Sí, el tema del caso Pollitt probablemente es verdad que puede colaborar en la información que se tiene, pero acuérdense que la justicia americana le interesa a Pollitt por los delitos que cometió en Estados Unidos. La justicia americana no es que es generosa y va a hacernos a nosotros, es decir, ellos se van a focalizar en los delitos de sobornos, etcétera, porque él, ¿verdad?, utilizó el sistema financiero para manejarse en esos sobornos. Así que ahí se limita. Lo que va a pasar, lo que sucede, obviamente, probablemente la fiscalía ya está en contacto, es que a través de la colaboración institucional, la fiscalía pueda entrar a conocer mayor detalle sobre la información que va a obtenerse de esa investigación. Probablemente llegará el momento en que puede ser que la justicia de la Florida, la justicia federal, requiera o añada o presente cargos contra otros ecuatorianos que hayan estado en esta red de corrupción, pero siempre y cuando el delito o su participación haya estado vinculada al sistema de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí hay que ponerle atención, pero tampoco podemos esperar así que aquí van a salir nombres, etcétera. No sé, me da la impresión que en Estados Unidos si es que lo condenan a varios años, es por los delitos cometidos ahí. Claro que tiene efectos en el Ecuador. Por ejemplo, mañana puede ser que la justicia encuentre que hay también responsabilidad de ecuatorianos que están en el Ecuador y quiera pedir la extradición. Y ustedes saben que hay una norma en la Constitución que no permite la extradición de ecuatorianos y ahí tendríamos un problema. Pero probablemente la fiscal general iniciaría. Yo quiero llamar la atención sobre el caso de Las Torres. El caso de Las Torres se origina en Estados Unidos. Se origina por una investigación que comenzó a seguir el FBI y prácticamente se le entregó todas las evidencias a la fiscal porque era aquí realmente estaba aquí, eran ecuatorianos que vivían aquí, etcétera. Pero como hoy en día, ese es un asunto que es interesante. Hoy día, pues, esta globalización también se comete delitos de manera globalizada, digamos. Entonces, la globalización lleva lo bueno y lo malo, digamos. Entonces, curiosamente, tenemos eso. Finalmente, yo quiero hacerles una reflexión. Sí, es verdad lo que dice Ernesto, ¿no? Que no deberíamos concentrarnos en mejorar la calidad solamente académica, sino también la calidad de la ética. Lo que sucede en el Ecuador es que ninguna de estas dos vertientes de alguna manera no tienen una consecuencia. Es decir, uno va a ser abogado tarde o temprano. Yo recuerdo que cuando estudiaba yo decía que parecía una sala de espera. Algún día le van a hacer pasar a donde el médico, porque no importa lo mal que se estudia, etcétera, uno termina siendo abogado y termina obteniendo. En el Ecuador tenemos que comenzar a pelear por una cultura de responsabilidad. Entonces tiene que haber alguna manera de filtrar y las personas que no pasen un examen, no solamente académico, sino de ética. Ese es un punto. El otro, que no hay sanciones. La sanción por el mal abogado, la mala formación, la da el mercado, obviamente. Simplemente uno no busca un abogado que le va a dar a un consejo equivocado o que se equivoca una tras otra. Pero ya, eso. Pero la falta de ética no se sanciona por el mercado, probablemente al contrario. Entonces, resulta que debemos tener un sistema que sancione duramente a las personas que cometen fallas de ética profesional, que hay muchísimo. Hay gente que abusa de su posición de abogado porque hay una suerte de poder del abogado frente al cliente, ¿verdad? En otras partes del mundo es impensable que cuando uno tiene un despacho, tiene tantas cuentas, ¿verdad?, de corrientes como abogados, como clientes, porque cada cliente necesita saber dónde está su dinero y quién se lo está usando, etcétera, etcétera.
sería largo este detalle, pero es una tarea importante y como bien dice, no está todo perdido. Hay formas de mejorar el tema. Lo que sucede es que es muy complicado y no siempre hay voluntad política para hacerlo. Ese es un problema que tenemos. Gracias, Hernán. Doctor Álvaro Galindo, desde su expertise, ¿cómo podemos mejorar la cultura educativa y la cultura de responsabilidad que nos está poniendo como un reto Hernán Pérez? Adelante, doctor. Muchas gracias, Bolívar Ernesto, por la invitación. Es un gusto poder escuchar a Hernán, a un distinguido colega y una persona a quien tengo profundo respeto por su trayectoria profesional, académica e intelectual. Yo tengo un par de comentarios nada más. Uno que creo que es importante recordar en relación a este tema que alguien mencionaba de qué podemos hacer con estas investigaciones que se están iniciando y que están en proceso en los Estados Unidos y cómo puede impactar en las investigaciones que tienen lugar en este momento en el Ecuador. Es importante recordar que el caso Odebrecht no inició porque en Ecuador estuviéramos interesados en el tema, sino porque en diciembre del año 2016 el Ministerio de Justicia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con Odebrecht para entregar información de los actos de corrupción que había cometido esa compañía en más de 10 jurisdicciones en América Latina, una de ellas en el Ecuador. Y a raíz de eso es que inician muchos de los procesos de investigación en el Ecuador. Entonces, para eso nos puede servir estas investigaciones que están teniendo lugar en los Estados Unidos y a las que se refirió ya Hernán de manera muy apropiada. También creo que es importante mencionar el tema de la formación profesional. Sin duda, las facultades de Derecho tenemos un mea culpa. Yo asumí el decanato de la Facultad de Derecho de la UDLA hace 6 meses y considero que tenemos un trabajo muy importante que hacer, particularmente en el trabajo de formación de ética profesional de nuestros abogados. Hay un tema ahí en donde estamos en deuda con la comunidad jurídica y con la comunidad nacional en general, y tenemos que trabajar de una manera mucho más responsable. Creo que los colegios de abogados tienen también una corresponsabilidad importante. Ustedes probablemente sepan que son las barras de abogados en los Estados Unidos las que inician estos procesos de investigación ética en contra de los abogados, muchas veces, y quienes suspenden el ejercicio profesional de los abogados. Un caso que Hernán lo conoce de cerca, Steven Donziger, un abogado de los Estados Unidos que fue suspendido de su ejercicio profesional por un fraude procesal cometido en el exterior, particularmente en el Ecuador, y que fue el resultado de que fuera expulsado de la barra de abogados en Estados Unidos. Entonces, creo que ahí tenemos también un trabajo importante que hacer las facultades de Derecho, sin lugar a dudas. Y finalmente, mencionarles que hace pocos días tuve la oportunidad de escuchar al decano emérito del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco, Fabián Corral, que identificaba como uno de los grandes problemas de nuestra Constitución vigente esta declaración constitucional del Estado de Derechos, y que esa es una de las grandes fuentes de los problemas que tenemos hoy en día cuando nos hemos separado de la tradicional declaración de un Estado de Derecho, en donde vivimos bajo un Estado de Derecho que obliga al cumplimiento de unas obligaciones y no solamente a la expectativa de derechos por parte de los ciudadanos, en donde tanto el poder, a través del poder público ejercido por las autoridades públicas, como los ciudadanos tenemos una serie de responsabilidades cuando vivimos en un Estado de Derecho. Y finalmente, mencionarles que las instituciones están conformadas por personas, más allá de que es importante tener instituciones sólidas, y eso lo está viviendo los Estados Unidos. Ustedes ven que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
en un fallo que se acaba de filtrar en un borrador, acaba de retroceder y probablemente va a retroceder 50 años en su historia de defensa de los derechos civiles, de género y de los derechos de reproducción de las mujeres, en un fallo del año 73, porque hoy, gracias a Trump, algo que agradece la línea conservadora republicana de los Estados Unidos, existe una corte en donde está conformada para los próximos 30 años en los Estados Unidos, conservadora, que está cambiando una línea de interpretación constitucional de los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque finalmente las instituciones la forman las personas. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, que nuestras instituciones están conformadas por personas y dependerá finalmente de quiénes son esas personas las que administren justicia. Y ahí también tenemos una corresponsabilidad, sin lugar a dudas, con el sector empresarial ecuatoriano, y por eso felicito esta iniciativa de ANDE y de sus personeros para tener una discusión abierta sobre temas tan sensibles para nuestro sistema de administración de justicia. Gracias, Ernesto y Bolívar. Gracias, Álvaro. Muy esclarecedor tus palabras. Eso del Estado de Derecho es una cosa, pero no hay que abusar poniéndole estados de derechos. Definitivamente. Andrés Peñarrera y luego Ernesto, por favor, si puedes dar lectura al pedido de Lolita Zurita, a no ser que ella quiera hacerlo personalmente. Adelante, Andrés. Andrés Peñarrera parece que no está pendiente. Demos lectura, Ernesto, por favor. Pues yo lo puedo hacer. Laurita Zurita nos dice, saludos a todos y gracias por la invitación. Tengo una consulta. La flamante Secretaría Anticorrupción, con Luis Verde Soto al frente, ¿podrán hacer algo para mejorar la administración de justicia en Ecuador? Digo esto porque se supone que trabajará en procesos y sistemas para evitar corrupción. Adelante, Pablito Pinto, nuestro vicepresidente, y después pues volveremos a insistir con Andrés. Adelante, por favor, Pablo. Gracias, Hernán, y a quienes me precedieron la palabra por sus excelentes comentarios. Hemos visto la parte macro y legal de cómo enfrentar el problema y el futuro que nos queda. Sin embargo, me gustó mucho algo que dijo Álvaro al final de su comentario, que es que finalmente las instituciones están conformadas por personas, ¿no? Y ahí vimos el liderazgo de Elsa de Mena, de Diana Salazar, y ese tipo de liderazgos son los que hay que promover y hay que apoyar, ¿no? Comentar algo chiquito, tal vez con afán de denuncia. En mi pequeño negocio, el 70% de la gente, tengo un negocio educativo, antes de la pandemia un 10% de la gente me llamaba a pedir que le mande tutores para que les dé haciendo exámenes, tareas y trabajos. Ahora llegó una época después de la pandemia que era el 70%, ¿sí? Inclusive gerentes de empresas que daban exámenes de finanzas a nivel internacional para maestrías me habían llamado para ese tipo de cosas. ¿Qué quiero decir? Es terrible lo que está pasando en el corazón mismo de las familias, ¿sí? Y entonces, lo que estamos viendo en nuestro país simplemente es expresión de lo que está pasando en las familias. No es un nivel de ética para abogados. La ética de un abogado se acaba cuando el narcotraficante le ofrece $1 millón para hacer una ejecutoria, ¿sí? Tenemos anteayer, noticias de que le mataron a un chico de 16 años por no querer entrar a una pandilla, ¿no? Tenemos la noticia del día de hoy, 15,000 personas tienen en sus filas todos estos grupos de mafiosos. Guayaquil solo tiene 8,000 policías, decían. Y entonces, el rato que yo soy un juez y tengo que tomar una decisión y me dicen que le van a matar a mi hijo si es que yo no tomo una decisión, ¿qué es lo que sucede? Se acabó la ética. Entonces, no es solo conformación de los procesos educativos, no.
Hubo un ejemplo en Colombia que fue muy interesante. Acuérdense que Colombia ya vivió estas cosas años atrás, ¿sí? Y habían los jueces, no me acuerdo cómo, los jueces sin nombre. Entonces, Sin rostro. ¿perdón? Sin rostro, sin Fue rostro. jueces sin rostro, gracias, Hernán. Entonces, hay que ir pensando en otras ideas un poco creativas, tomado de la experiencia de otros países que han vivido estas lacras que estamos viviendo, para lograr hacer lo que Hernán nos propone. Sin sanciones no funciona, ¿sí? Y hay que tener cero tolerancia a la falta de ética en los sistemas educativos, para empezar, ¿no? Pero sí es alarmante lo que se está viviendo y no es del sistema, no es de las instituciones. Empieza por la primera institución, que es la misma familia. Ese era el comentario. Gracias. Gracias, Pablo. Por favor, Andrés Peñarrera. Adelante, mi querido Andrés. Andrés, estás con el micrófono en silencio. Y tal vez puede ser que tenga levantada la mano, pero sin intención de participar, porque, y no sé si está escuchando inclusive, porque no responde. Está leyendo algo, está leyendo con una lupa. Sí. Adelante, Hernán. Bueno, a ver, hablemos un poquito del tema de las personas y las instituciones. Yo coincido, ¿no? Y es lo que nos está faltando, ¿no? Sí, a veces tampoco queremos exagerar e identificar a las instituciones con las personas, porque eso no es saludable, pero evidentemente si no tenemos personas al frente, yo diría que en general, por ejemplo, la Corte Constitucional, que tiene algunos errores, pero es una corte que ha cambiado de lo que teníamos antes, es verdad. Ese es un punto, pero no vemos lo mismo en otras instancias judiciales. No vemos lo mismo en la Corte Nacional, algo vemos en el Consejo de la Judicatura, pero no es suficiente. Sí lo tenemos en la Fiscalía. Es decir, también es verdad lo que dicen ustedes, evidentemente, de que a veces necesitamos gente, líderes, personas visibles que empujen estos cambios. Nosotros en general se habla muy bien, por muchos años de la Corte Federal de Estados Unidos. Bueno, parte del prestigio de la Corte, a pesar de que ahora último está cuestionada, como bien lo apuntaba Álvaro, se debió al liderazgo de un juez, que fue uno de los primeros jueces que tuvo la Corte apenas fundada la República, que es el juez Marshall. El juez Marshall marcó un hito en la que formó básicamente la identidad de la Corte en general y de las Cortes Federales, etc. Entonces es un hombre que se dedicó a eso y entregó su vida y dejó ya una marca de la ruta. Es verdad, necesitamos eso en algunos lugares y hay una especie de círculo virtuoso, digamos, en la que las personas van alimentando. Lamentablemente, ustedes recordarán que tuvimos en el Ecuador pues, un presidente de la Corte Suprema que se hizo muy famoso, muy popular y terminó queriendo ser candidato a la presidencia de la República. Ese no es el tipo de liderazgo que queremos. Yo creo que la otra cosa, simplemente quiero terminar con esta reflexión. Ustedes como empresarios son de los principales, entre comillas, víctimas de un sistema jurídico obsoleto, no moderno y corrupto como el que tenemos en el Ecuador. Hoy en día el problema que tenemos en el país es esta desvinculación de la economía y el derecho. En nuestra educación todavía sigue siendo muy formalista, muy retórica, con mucho énfasis en asuntos de carácter simplemente muy generales, pero no nos damos cuenta o perdemos de vista que la economía moderna va demandando cada vez mayor eficiencia, mejores sistemas mucho más certeros que den certidumbre a los empresarios, etcétera. Y eso no lo entendemos en el Ecuador, lamentablemente. Está nuestra educación atrasada
en muchos de esos aspectos. Hoy en día hay toda una visión que se llama Law and Economics, del derecho de la economía, en la que ve el funcionamiento del derecho más allá de sus implicancias pues, éticas y morales como un sistema de distribución y de asignación de eficiencias. Y en el Ecuador, si hay algo que es totalmente ineficiente, créanme, es el sistema legal ecuatoriano. Lamentablemente, ¿verdad? Y yo veo que en los esfuerzos que es como que hay gente que tira, por un lado, ¿verdad? El país lo quiere llevar a niveles de modernización. El actual presidente habla mucho de integrar el Ecuador en el mundo, pero por otro lado, eso tiene unas demandas, ¿verdad? Imaginémonos al Ecuador con varios convenios comerciales integrados en el mundo. Aquí vamos a tener, ustedes como empresarios van a tener un problema, ¿no? Tenemos normas arcaicas, sistemas arcaicos, personas no formadas en una visión económica, gente con falta de ética. Es decir, hay una serie. Este va a ser además de lo que hemos hablado, es un problema de carácter económico, en el desarrollo económico del país. Yo creo que ahí creo que, no sé si cubierto casi todos los temas que se... Gracias, Hernán, por esta cátedra legal que nos hace pisar las realidades del país y pensar que las soluciones están en tener una cultura institucional y mejores abogados. Con eso yo creo que no queremos abusar más de tu tiempo, te queremos agradecer por tu expertise, por tus comentarios tan sinceros y nacidos del corazón, que todos lo recibimos y te agradecemos por tu tiempo y tus valiosas y acertadas informaciones y consejos para que la cultura, especialmente en el tema legal, pueda mejorar en nuestro país, que es el anhelo de todos y que es la única forma, como tú lo decías en uno de tus editoriales, solo con una ley eficiente y justa puede un país desarrollarse y tener la equidad que todos queremos. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, y ojalá pues en algún futuro cercano podamos volver a contar contigo, mi querido Hernán. Gracias nuevamente. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego con todos. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Felicitaciones. Gracias a todos por la participación. Muchas gracias, Bolívar. Gracias a todos. No, ahorita muy gentil. Gracias por tus apreciaciones. Ojalá pues esa famosa entidad que acaban de crear pueda también servir de algo para ir en la dirección correcta y que menos jueces y menos problemas judiciales y menos corrupción tengamos en nuestro país. Gracias y que Dios les bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, pues un gusto. Gracias, Carmen, por asistir. Muchas gracias. No me pierdo nunca de los comentarios del doctor Pérez. Soy fan de él y de sus artículos. Muy amable, gracias. Muy amable. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, Ernesto, y a todos los queridos amigos de ANDE y del directorio. Un abrazo fraterno y que Dios nos bendiga. Y que Dios bendiga al Ecuador, Bolívar. No se olvide, presidente. Así es. Bueno, que Dios nos bendiga a todos. Sí. A todos los ecuatorianos y los ciudadanos del mundo. Porque a veces un país no puede quedar aislado y somos un país que está dentro de un mundo globalizado. La bendición tiene que cubrir a todo el mundo, como tú lo dices, y especialmente al Ecuador. Gracias y un fuerte abrazo a todos. Voy a cortar. Hasta la próxima. Que pasen bien.